Momento para la conversación en Noticias 8 edición Noche. Hoy podemos decir que es la noche de los decanos, porque nos acompañan los decanos del Colegio de Abogados y de Economistas, Joaquín Delgado y Carlos Alonso de Linajes. Con ellos vamos a hablar de un tema político que hemos conocido días atrás y el que el Partido Socialista ha denunciado la ruptura del convenio entre la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia, con el Colegio de Abogados de Castilla y León. Llevaba funcionado, dicen, una década para dar asistencia jurídica integral a las víctimas de violencia de género. Joaquín, estabas enterado, imagino. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, vamos a ver, efectivamente existía un convenio que se estaba realizando con la Junta de Castilla y León, con la Consejería de Familia, en virtud del cual se prestaba asistencia a las víctimas de maltrato y de violencia machista, una asistencia que era más allá de la que se presta a través de la asistencia al turno de oficio a las víctimas, en borde de lo que establece la Ley Integral de Protección de Víctimas, ¿no? Ese convenio pues, fue roto unilateralmente por la Junta de Castilla y León. El año pasado se retomó en cuanto a los aspectos que tenían que ver con la formación, es decir, a la colaboración que la Junta de Castilla y León da a los colegios de abogados de toda Castilla y León para la formación en materia de violencia, pero en lo que es en la materia asistencial no es un convenio que no se ha renovado. Nosotros, el colectivo de abogados de Castilla y León, estamos muy molestos por ello, porque entendemos que la realización de este tipo de turnos y este tipo de asistencias por parte de los colegios profesionales, además de tener un componente, digamos, estrictamente de servicio público, porque no olvidemos que los colegios profesionales son entidades sin ánimo de lucro y entidades de interés social, que no buscan más interés que el de la propia prestación del servicio que le tienen encomendado, en este caso la asistencia de las víctimas, pues como digo, esa asistencia se está prestando con mucha eficacia, porque no debemos olvidar que las víctimas buscan en primer lugar la asistencia o se ven muy bien acogidas con la presencia de un abogado desde el primer momento, incluso en momentos anteriores a que se produzca, que precisamente para eso este convenio era muy eficaz, en momentos anteriores a los que se pueda producir una situación, digamos, irreversible de violencia o de materialización de esa violencia, ¿no? Y por lo tanto entendemos que es una cuestión que debería haberse solventado y que la Junta, en lugar de entregar ese convenio a una asociación privada, debería haber seguido con los colegios de abogados. Carlos, tu postura al respecto. No dejan de prestar el servicio, pero cambia el interlocutor, ¿no? Para mí, yo creo que es fundamental pensar que un colegio profesional es una corporación de derecho público. Al final tiene un componente, como bien decía Joaquín, de interés altruista. Realmente se trata de garantizar el servicio que se presta, garantizar la formación y la calidad del mismo a través de una organización profesional que de algún modo garantiza este servicio. En cualquier caso, yo creo que la interlocución, el diálogo entre las administraciones y los colegios profesionales es fundamental para garantizar el cumplimiento y la garantía de muchos derechos de los ciudadanos. Da la sensación de que los colegios profesionales somos un lobby solo interesados por nuestros colegiados, y no es así. Realmente prestamos un servicio público en muchas ocasiones por esta dualidad de corporación profesional y organización de derecho público. Acabas de decir algo que yo creo que siempre hemos pensado, se ha pensado, ¿no? No opacidad, pero sí realmente poca interacción, ¿no?, entre un colegio de X y la ciudadanía. Bueno, creo recordar que el Colegio de Farmacéuticos empezó hace ya muchos años a tener determinadas actividades para abrir sus puertas al público. Eso quizás tenéis que hacerlo todos más a menudo, ¿no? Sí, hay que admitir la crítica, evidentemente. Nosotros necesitamos salir más yo creo que los que estamos dirigiendo los colegios de abogados, los colegios profesionales de abogados, el de economistas, tratamos de hacer eso. Los economistas hacen una labor formativa y una labor divulgativa muy interesante, incluso para la ciudad de Burgos, con sus memorias, etcétera, etcétera. Nosotros también procuramos hacer ese tipo de abrirnos a la sociedad, ¿no? Yo sí que quería, lo único, tranquilizar que este convenio no va en contra o no perjudica a la asistencia que por ley tienen todas las víctimas por parte del turno especial que tenemos en el Colegio de Abogados. Es decir, cuando se produce un caso de violencia, el Colegio de Abogados pone a disposición de las víctimas un abogado a través del turno que viene garantizado en la Ley Especial de Violencia. Es decir, estamos hablando de un turno diferente que iba a una labor asistencial más allá
allá de ese convenio. Es decir, porque podemos pensar o podemos crear cierta alarma pensando que a partir de ayer o antes de ayer ya no existe ese turno específico que tiene el colegio. Aclarado queda, y además un día como el Día Internacional de la Mujer se está relacionando mucho también con las víctimas de violencia de género. Hay que acordarse de ellas, por supuesto. Vuelvo al lobby de los colegios. Vosotros no debéis de hacerlo muy mal, porque lleváis unos cuantos años, ¿no?, dirigiendo vuestros respectivos colegios profesionales. Bueno, hay que pensar que hay distintos grados, digamos, o tipos de colegios. Nuestro colegio, por ejemplo, no tiene reserva de actividad. Nosotros competimos en el mercado con otras muchas personas con formación diversa, vamos a decirlo así, y nosotros lo que hacemos es garantizar que nuestros colegiados prestan un servicio de la calidad que cualquier ciudadano demandaría para sí. Algo que cuando uno no pertenece a una corporación, pues esto no hay alguien que lo garantice, tanto desde el punto de vista de información como desde el punto de vista de formación. Bien, pues me quedo ahora contigo, Carlos, porque se lo contamos ayer, el Ministerio de Hacienda ha declarado pública la deuda del consorcio de Villalonquejar. Todo parece indicar que esos 112 millones van a pasar a ser deuda viva del consistorio capitalino. Carlos, ¿desde qué circunstancias se produce este cambio en la denominación de este tipo de deudas? Para mí realmente es una deuda municipal, porque realmente el garante de esa deuda es el ayuntamiento. Por lo tanto, en pos de un reflejo real de la situación patrimonial de la ciudad, debiera de ser así, puesto que no puede ser de otra manera. También es cierto que el suelo está ahí y que el suelo de algún modo garantiza parte de ese pago, pero realmente la deuda para mí es correcta que le corresponda, porque el garante del pago de la misma es el ayuntamiento. Eso mismo respondió aquí ayer el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, Vicente Marañón. Sorprendió esa respuesta en la mesa. Te explico por qué, Carlos, porque hay un techo de endeudamiento, hay unas inversiones que igual no se pueden realizar y llevar a cabo cuando se pasa la deuda total al consistorio. Lo que ocurre es que el techo de endeudamiento, digamos que el compromiso derivado de los consorcios es previo a la determinación del techo de endeudamiento en las leyes posteriores. Por lo tanto, este devenir posiblemente no se tenía previsto, porque pensemos de qué fechas están adquiridos los compromisos de los consorcios. En aquel momento nadie podía pensar que la situación económica, la situación incluso de control de gasto de las administraciones públicas iba a ser la que es, y por lo tanto no se tuvo en cuenta que se pudieran derivar estas responsabilidades. Pero ya digo que es que si no nos estaríamos haciendo trampas en un solitario. Al final, si ese préstamo no le atendiera a nadie, le tendríamos que atender los ciudadanos con nuestros impuestos. A fecha de hoy, Carlos, desde el Ayuntamiento nos cuentan que están trabajando y viajando, la respuesta que nos han dado, para intentar solucionar este asunto. ¿Se puede revertir esta situación? ¿A quién? Claro, por parte del Ministerio de Hacienda hacia el Ayuntamiento de Burgos. Pero diría, si realmente esa deuda no es del Ayuntamiento... Sacarla como deuda viva, quiero decir. A ver, que vuelvo a decir lo mismo. Los papeles lo soportan todo. Entonces yo puedo hacer un artificio contable que tanto hemos escuchado en los últimos años para que eso no me compute y pueda hacer cosas distintas de las que haría si lo contamos. Pero eso no quiere decir que esa deuda desaparezca, para entendernos. Si pudiéramos conseguir a alguien que garantizase esa deuda, podríamos computarla como nosotros quisiéramos, pero a día de hoy nadie nos va a quitar esa obligación. Joaquín, ¿quieres puntualizar algo antes de volver a la justicia? Sí, bueno, siempre que está en la justicia. Bueno, lo ha explicado muy bien Carlos. Lo importante, por lo que yo entiendo, no es que se deba, que se debe, sino las consecuencias de deber. Y las consecuencias de que se deba en la actual legislación, en el actual marco jurídico de la financiación y de
los presupuestos de las haciendas locales indican una serie de obligaciones y, para que nos entiendan, una aplicación de lo que, bueno, hemos hablado a veces en la intervención de las cuentas por parte de ajenos, en este caso del gobierno, o lo que tradicionalmente se ha venido conociendo como los hombres de negro, ¿no? Que son personas que controlan, y las consecuencias que puede tener en la determinación y la atribución de los gastos. Es curioso que podamos pasar a que, si contamos o computamos esa deuda como que no se debe intervenir, tengamos una situación que nos permita hacer inversiones, o una situación que no solo nos permita hacer inversiones, sino que tengamos que afinar el lapicero de tal manera que tengamos que sacar de los presupuestos las correspondientes partidas para pagar esa deuda. Deuda que, por otra parte, como dice Carlos, ha dicho muy bien Carlos, podría en algunos casos tenerse que pagar sola, porque hay activos correspondientes a esa deuda que no se tienen por qué computar como deuda. Es decir, el suelo está ahí y el suelo tiene una valoración. Como todo, sobre todo en cosas contables, depende mucho de lo que valores lo que tienes, no solamente de lo que tienes, sino cómo lo valoras y a qué precio lo valoras. De todas formas, si se hubiera llevado a cabo la refinanciación de esa deuda a tiempo, quiero decir, en el mes de diciembre, que es la fecha que el concejal de Hacienda de Foronda estaba avisando como fecha tope, ¿no? Para no llegar a esta situación en la que nos encontramos, si ese procedimiento se hubiera dado, estaríamos hablando de otra situación, aunque en el fondo la deuda estuviera ahí, Carlos, como tú me apuntas. Es que podemos darle muchas vueltas a las cosas, pero lo que está claro es que tenemos unos terrenos y debemos un dinero. Luego podremos engañarnos nosotros y decir, bueno, pues es que si valoro los terrenos tengo un déficit, un superávit mayor o menor. Si yo soy capaz de realizar los terrenos, materializaré una diferencia hoy, pero lo que está claro es que tengo unos compromisos de pago. Si no soy capaz de generar liquidez para atender esos compromisos de pago, alguien lo tiene que hacer. Dar la patada al balón muchos años más allá. Yo siempre me gusta decir que cuando uno se endeuda está comprometiendo los impuestos de nuestros hijos. No sé si esto es moralmente reprobable o aceptable, desde luego. Hombre, es una realidad, básicamente. A mí sí, pero a veces no somos conscientes. A veces decimos, bueno, que se endeude, que ya lo pagará otro, pero es que eso supone que mis hijos no podrán invertir. A ver si todos estamos dispuestos a comprometer los impuestos de nuestros hijos. No, a mí, desde luego, desde el punto de vista moral, me parece que deja mucho que desear, y es lo que estamos haciendo a todos los niveles. Bien, pues volvemos a los juzgados, porque la sentencia del Tribunal Constitucional en Guipúzcoa va contra la plusvalía municipal y ha abierto la puerta a reclamaciones en toda España. Los ayuntamientos están obligados a devolver ese impuesto con intereses a esas personas que, cuando vendieron su inmueble, no obtuvieron ningún tipo de beneficio. Son muchos y los abogados recomiendan presentar ya las reclamaciones. De hecho, tras el impuesto de bienes inmuebles, el de plusvalía es el impuesto con más recaudación. Vais a tener cola para todo, Joaquín, los abogados. No lo sé, la verdad que... ¿O deberéis tenerlo? La verdad no lo sé. Yo sé, lo que sí es cierto es que esto está, vamos, la constante salida a la palestra de problemas que afectan a muchísima gente, y que tienen trascendencia jurídica, es realmente apabullante ya. Es decir, tenemos el tema de las cláusulas suelo de los gastos y ahora el tema de la plusvalía. Que, por cierto, no solamente la sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia que efectivamente ha venido ya a sentar definitivamente la doctrina, pero que ya incluso el Tribunal Superior de Justicia de la Sala de Burgos ya estaba estableciendo, ya empezaba a sentencias en las que ya decía que efectivamente, a unas resultas de esta cuestión que se estaba manifestando como legalidad ordinaria, ya se estaba viendo de que esta manera, sobre todo la manera de calcular el impuesto de plusvalías, hacía que no se fijase desde un principio que la razón fundamental del impuesto era precisamente que se había producido esa plusvalía. Entonces, bueno, pues ahora ya también esto se ha declarado inconstitucional en cuanto al concepto, es decir, en cuanto a que si efectivamente es un impuesto sobre la plusvalía, tiene que haber la primera cuestión, es que haya esa plusvalía. Claro. Entonces ahora habrá que demostrar que esa plusvalía no se ha producido, porque puede ser que en algunos casos sí, en otros no, y luego también dependiendo, porque el impuesto tiene mucho que ver sobre todo con el suelo, más que con lo que es la construcción y demás,
y la manera que se establecía con autoliquidación, etcétera, con autoliquidación que no era tal, porque tú ibas al ayuntamiento y realmente era una especie de contrato de adhesión. Ibas al ayuntamiento, buenos días, vengo a liquidar la plusvalía, te liquidaban la plusvalía y bajo una apariencia de autoliquidación lo que era realmente era una liquidación hecha directamente en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene unas connotaciones muy importantes para las haciendas municipales, y luego también hay que tener en cuenta que en el tráfico jurídico normal, como también es muy difícil zafarse del pago de este impuesto, puesto que si yo, por ejemplo, quiero inscribir un bien que he heredado o que he comprado y lo quiero inscribir en el registro de la propiedad, el registro me va a negar la inscripción si no tengo liquidado o por lo menos puesto a disposición del ayuntamiento para que me liquiden el impuesto de plusvalías. Carlos, pues el Ayuntamiento de Burgos prevía ingresar 15 millones de euros en 2017 por este concepto, ¿eh? A mí me consta que ya tenía muchas reclamaciones en el Tribunal Económico Municipal, creado a raíz de la Ley de Grandes Ciudades, con esta reclamación por ingresos indebidos, puesto que no se había producido, porque, como bien había dicho Joaquín, los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas ya habían tenido fallos en este sentido, que cuando no había incremento, aunque el cálculo se hacía por números índices que nada tenía que ver con la realidad, que es, bueno, lo contempla la ley, pero desde luego está muy alejado de lo que debiera de ser. Y yo creo que habrá muchas reclamaciones porque se están haciendo muchas ventas por debajo del precio de coste de compra de los bienes. Sí, y más ahora, ¿no? Más ahora todavía. Más ahora. Y sobre todo, que luego hablamos más del asunto, en el impuesto de sucesiones también había que pagar el impuesto de plusvalía, y en muchos casos se estaba exento del impuesto exento, no se pagaba por las deducciones por la vivienda habitual, y sin embargo sí que se pagaba impuesto de plusvalías. Has hablado del impuesto sucesiones, ahí quería llegar yo, o un timo más, ¿no? Que muchos lo califican como un timo, el timo de la estampita, o un engaño, porque es decir, este impuesto significa que lo que tiene que pagar uno cuando recibe una herencia. Andalucía, Asturias y Aragón son las comunidades con el impuesto más alto. Donde menos se paga es en Madrid, Cantabria y también en las Islas Canarias. ¿Qué comunidad autónoma se tiene en cuenta? Pues en la que el fallecido ha vivido los últimos 5 años de su vida. ¿Cuál es la situación en Castilla y León, Joaquín? La situación en Castilla y León, que estamos en la mitad. Estamos, yo creo que bastante bien para unas herencias, digamos, de carácter, una herencia en la que se herede, que hay un patrimonio del causante vamos a suponer, 1 millón de euros, que estamos diciendo una valoración muy grande, y que haya 4 o 5 hijos. Bueno, pues entonces, dentro de, si es una herencia para los hijos tienen una exención de 225.000, una reducción de la base imponible de 250.000 euros, con lo cual no van a pagar mucho dinero. Sin embargo, los extraños van a pagar muchísimo dinero y posiblemente no van a pagar menos, o no digo, van a pagar más que los que están en las comunidades que has citado. Es decir, el impuesto sobre sucesiones es un impuesto bastante complejo, y es complejo no solamente desde el punto de vista de cómo se computa, sino también desde el punto de vista, como tú has hablado, de la territorialidad. ¿Quién tiene que pagar el impuesto? Porque hay muchas excepciones territoriales sobre bienes computados en el extranjero, etcétera. Hay muchísima casuística, pero lo que sí es cierto es que el impuesto, sobre todo cuando es en el grupo, los herederos se dividen en grupos a efectos del impuesto de sucesiones, el grupo más alejado de lo que es los hijos o el cónyuge, pues paga mucho más que el que está más cerca. Entonces, en los grupos alejados el impuesto es muy, muy confiscatorio, y en los grupos que están cercanos al causante, como son los hijos, por ejemplo, pues en Castilla y León yo entiendo que la mayoría de los casos el impuesto es razonable, aunque podríamos hablar de que si es justo o injusto, pero en otras comunidades, ni incluso en esos casos, es un impuesto casi confiscatorio. En cualquiera de los casos, Carlos, es pagar ya por lo que está pagado, ¿no? Por lo que ha pagado alguien. Realmente, además, está grabando. Se puede entender que el causante ya ha pagado todos los impuestos por la generación de esos bienes. Para mí tiene ciertos tintes confiscatorios. No tiene ningún sentido que lo que ya ha tributado en todo lo que tenía que tributar por la cesión a un tercero, pague por esa mera cesión, por ser causaviente, por haberse muerto y haber tenido que
ceder los bienes, porque uno no se les puede llevar, a un tercero, que el Estado sea un partícipe a título lucrativo de forma importante. ¿Veremos algún pronunciamiento a este respecto por parte del Tribunal Europeo también? Yo creo que en todo caso aquí estamos hablando más de un problema de igualdad, es decir, yo creo que es más, porque el hecho del impuesto de sucesiones existe en muchos lugares existe en Europa, y es un problema yo creo que más de por qué un ciudadano de Burgos paga de una manera con el mismo hecho imponible y otro de otro lado. Y luego también hay otra cuestión que me gustaría decir, y es la diferente, es decir, que en muchas ocasiones genera problemas a los ciudadanos, puesto que cuando son situaciones en las que se heredan bienes que no son materialmente realizables en el momento, es decir, sobre todo se heredan inmuebles y no hay correspondiente caudal hereditario de dinero, digamos así, antes de poder vender los bienes, el causante tiene que abonar en metálico el impuesto, con lo cual en muchas ocasiones se producen problemas. Hay que tener en cuenta que cuando uno debe, la administración tiene un problema muy serio porque intervienen recargos muy importantes y por lo tanto se han dado problemas y se seguirán dando problemas por estos. Por eso pasa que hay un tanto por ciento de herencias a las que uno renuncia, pues no puede hacer frente a esos cargos. ¿Algo que decir, Carlos, a este respecto? No. ¿Alguna novedad en cuanto a cláusula suelo? Enseguida se pregunta Joaquín, ¿tú qué has oído en tu entorno? No hay ninguna novedad. Realmente yo creo que la gente cada día es más consciente de los derechos que tiene y que merece la pena reclamar, y en ello están. Los bancos ya han empezado a proporcionar ese documento, que es el primero, el resumen de ese Real Decreto que elaboró el Gobierno, pero casualmente no ha sido en algunas entidades una reacción proactiva, es decir, de banco al cliente, sino que en muchos casos ha sido el cliente que ha tenido que preguntar al banco. A mí no me consta que el banco se haya dirigido al cliente en ningún a caso, proponerle ¿verdad? nada. En ningún caso. Ya lo hemos hablado aquí ya, que lo que tenían que haber hecho los bancos es dar al botón de la devolución. Claro. Y entonces no se pueden extrañar de que les pase lo que les puede pasar. Es decir, si no das al botón de la devolución, pues entonces no te extrañes de que si tienes que pagar lo que tenías que haber pagado, pues tengas consecuencias. Quiero apuntar, si me permite, Rafa, que nosotros en el Colegio de Abogados hemos creado un turno especial para el turno de fides, para las personas que no tengan recursos, especial y específico, con formación especializada para los, y hoy y mañana vamos a hacer un curso, estamos haciendo un curso en relación con este asunto, para que las personas que no tengan recursos en el turno, es decir, si tienen que reclamar por el tema de las cláusulas suelo y tienen derecho a justicia gratuita, tengan un abogado especializado en estos asuntos. Muy bien, pues había ese detalle, ¿verdad, Carlos, que hubiera mandado una comunicación a las casas, ¿verdad? Sí, hubiese sido, yo creo que lo que muchos ciudadanos esperaban. Que lo mandan para tonterías y para lo importante a veces no nos acordamos. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por los decanos de Burgos, Carlos Alonso de Linaje y Joaquín Delgado. Que descanséis, hasta la próxima. Seguimos Buenas noches. con más cosas.